Mucho antes de que existieran los imperios modernos, mucho antes de que se inventara el papel o se soñara con Hollywood, hubo una mujer cuyo nombre fue esculpido en piedra, pintado en oro y elevado hasta los cielos de la eternidad. Su nombre era Nefertari. Y aunque hoy el viento silba entre los templos abandonados del Nilo, su imagen sigue viva, como si el tiempo no hubiera podido tocarla. Pero, ¿quién fue realmente Nefertari? Tal vez la conoces como la hermosa reina que apareció en la serie de Moisés y los 10 mandamientos, como el gran amor del libertador hebreo. Una mujer atrapada entre el deber, el poder y una pasión imposible. ¿Recuerdas esas escenas de drama, traición, lágrimas y rebelión? Sí, fueron intensas, pero hay algo que debes saber. Esa historia es solo una parte de la ficción. La realidad, como suele ocurrir, es aún más fascinante y sorprendente. Porque Nefertari no fue solo la esposa del faraón Ramsés II, ni mucho menos la rival de Moisés. Fue una figura de poder, diplomacia y misterio en el corazón del imperio más poderoso del mundo antiguo. Fue la gran esposa real, la sacerdotisa, la mediadora entre reinos, la mujer que se ganó un templo y un lugar en la eternidad. Pero entonces, ¿dónde termina la historia y comienza el mito? ¿Qué nos ocultan los relieves, los papiros y las tumbas secretas del Valle de las Reinas? ¿Y qué hay de esa relación con Moisés? ¿Amor verdadero o pura invención? Prepárate, porque estás a punto de adentrarte en una historia que mezcla belleza, poder, secretos y decisiones que cambiaron el destino de un imperio. Una historia escrita en jeroglíficos, grabada en piedra y envuelta en el misterio del antiguo Egipto. Hoy desenterramos el legado de una mujer que no necesitó batallas para ser inmortal. Cuando Nefertari emergió en la historia, Egipto no era solo una nación poderosa. Era el centro del universo conocido. En la cúspide de la dinastía 19, los templos crecían como montañas esculpidas por humanos. Las estatuas no eran solo arte, eran declaraciones de eternidad. Cada piedra, cada grabado, era una forma de decir, estamos aquí para siempre. Los ejércitos egipcios se extendían más allá del Nilo, conquistando tierras, riquezas y esclavos. Los carros de guerra relucían al sol, y los escribas registraban victorias que serían ofrecidas a los dioses como trofeos celestiales. Fue en este escenario grandioso cuando Ramsés II, joven y ambicioso, subió al trono. Un faraón que no quería ser solo un rey. Quería ser un dios entre los hombres. Y para lograrlo, necesitaba algo más que conquistas y templos, necesitaba una reina a su altura. Nefertari apareció entonces como la joya perfecta para coronar su imperio. Pero su rol no era solo decorativo. En Egipto, la política, la religión y el matrimonio estaban entrelazados como los papiros del Nilo. Cada alianza tenía un propósito, cada esposa real era una pieza estratégica, y Nefertari se convirtió en la más valiosa de todas. La religión egipcia no era solo espiritualidad. Era el sistema nervioso del Estado. El faraón era considerado un hijo directo de Ra, y su esposa, la mediadora entre los dioses y los hombres. Nefertari fue elevada a un rol casi divino, como símbolo de armonía, belleza y equilibrio. Mientras Ramsés mandaba construir templos que desafiaban al tiempo, Nefertari representaba el alma eterna de Egipto. Y así, en medio de un imperio que buscaba la inmortalidad a través de la piedra, la guerra y el mito, ella comenzaba a forjar su propio legado. Nefertari, el nombre que significa la más bella, la amada de Mut. Pero, ¿de dónde venía esta mujer que pronto se convertiría en el alma del imperio más majestuoso de la historia? Y aquí comienza el misterio. Su linaje exacto se pierde entre las sombras del tiempo. Algunos papiros la conectan con la nobleza de Tebas, ciudad sagrada de Amón. Otros estudiosos creen que pudo haber sido hija de un sacerdote poderoso en la ciudad solar de On, donde el conocimiento y la religión caminaban juntos. Pero una cosa es segura, Nefertari no era una mujer común. En una sociedad donde el matrimonio tenía el poder de sellar alianzas entre dioses y hombres, su elección como esposa principal de Ramsés II no pudo ser casual. ¿Fue amor? ¿Fue estrategia? ¿O una mezcla explosiva de ambos? Aún hoy,
los egiptólogos debaten la verdad. Lo que no se discute es lo rápido que ascendió. Porque en los relieves y estelas oficiales, Nefertari no apareció como una figura secundaria. Desde el principio fue retratada con dignidad, con corona, con autoridad. Llevaba el título de gran esposa real, no solo la primera en el corazón del faraón, sino su igual en los rituales más sagrados. Su nombre comenzó a figurar al lado del rey, tallado en piedra junto a las victorias y celebraciones más importantes. En pocos años, Nefertari se consolidó como una de las mujeres más visibles y poderosas del antiguo Egipto, cuando la mayoría de las reinas eran figuras silenciosas detrás del trono. Ella no. Ella caminaba al lado del faraón, aparecía en procesiones, encabezaba ofrendas. Era voz, presencia, símbolo. Así comenzó su reinado. No desde la cuna, sino desde el misterio. Y fue ese mismo misterio lo que la haría inmortal. Antes de las cartas diplomáticas, antes de los templos grabados con promesas eternas. Nefertari ya tenía poder. Pero no era un poder heredado ni prestado. Era el tipo de poder que se gana, que se respira en cada gesto, en cada palabra medida, en cada mirada que impone respeto sin necesidad de levantar la voz. Ser la gran esposa real no era solo portar una corona más brillante que las demás ni caminar 3 pasos delante del resto. Ese título, que suena casi poético, significaba ser mucho más que la esposa del faraón. Significaba ser el rostro del reino, la embajadora de su grandeza, la guardiana de su imagen, su cultura y su estabilidad. En un mundo donde cada símbolo tenía un propósito y cada gesto era parte de un ritual milenario, Nefertari era la mujer que acompañaba a Ramsés en ceremonias estatales, que estaba presente en tratados oficiales y que aparecía, grabada para la eternidad, en los muros de los templos más sagrados. Su figura no era mero adorno, era mensaje. Estaba allí para recordarle al pueblo, y al mundo, que Egipto no era solo una tierra de faraones, sino también de reinas con voz. Pero lo más impactante era lo que no siempre se veía, su influencia en el corazón mismo del poder. Nefertari participaba en decisiones del Estado, aconsejaba en asuntos internos y externos, y protegía la imagen del imperio como una madre protege a su hijo recién nacido. Su papel era tan político como espiritual. Era una mediadora entre dioses y hombres, y entre el poder y el pueblo. Y eso la diferenciaba. No era una esposa más. Era la esposa. La gran esposa real. Una mujer que no solo caminó junto a Ramsés, sino que escribió su propio destino, paso a paso, con la misma determinación con la que tallaban los jeroglíficos sobre la piedra. Y el mundo antiguo lo sabía, aunque a veces el mundo moderno lo haya olvidado. Nefertari no fue simplemente una esposa en la sombra del faraón. Fue parte de algo que el tiempo no pudo borrar, una pareja inmortal. Y no es una exageración romántica. Ramsés II, el hombre más poderoso de su época, el faraón que construyó imperios con solo desearlo, eligió inmortalizar su amor por ella en piedra, en tinta y en los cielos del templo de Abu Simbel. Mientras otros faraones compartían su poder con decenas de esposas y consortes sin nombre, Ramsés hizo algo impensable, talló a Nefertari en su historia con la misma altura, la misma importancia y la misma eternidad que él. En una época donde las mujeres eran invisibilizadas incluso en los muros de sus propios templos, él la mostró como igual. Allí está, en Abu Simbel, no como adorno, sino como figura central, casi al mismo nivel que un dios. Las cartas amorosas que le dedicó, sí, el faraón escribía cartas de amor, revelan un vínculo que va más allá de la política. Le llamaba aquella por quien brilla el sol. No era solo un título poético, sino una declaración de algo mucho más profundo, respeto, admiración y necesidad mutua. Porque detrás de ese vínculo también había estrategia. Nefertari no solo era compañera de lecho, sino aliada en los asuntos del trono. Su presencia fortalecía la imagen del faraón, lo conectaba con lo divino y con lo humano al mismo tiempo. Era amor. Era alianza. Era eternidad esculpida en piedra.
En medio del desierto egipcio, donde el tiempo entierra imperios y el viento borra nombres, la historia de Ramsés y Nefertari sigue viva. Porque hay amores que no necesitan leyendas, solo verdad grabada en roca. Y es ahí, entre los templos y los secretos de palacio, donde su historia apenas comenzaba. Mientras los templos de Egipto hablaban de amor eterno, los pasillos del poder hablaban de algo aún más frágil, la paz. Tras décadas de guerras sangrientas, enfrentamientos épicos y reinos en ruinas, el Nilo ya no solo era testigo de conquistas, ahora debía haber acuerdos. Y en el centro de ese giro histórico, no estaba un faraón, ni un general, sino una mujer, Nefertari. Cuando las lanzas se bajan, alguien tiene que hablar. Y en un mundo donde la guerra era la forma común de comunicarse entre imperios, Nefertari tomó la pluma. Envió cartas cuidadosamente redactadas, no a reyes, sino a reinas extranjeras. Mujeres como ella, que comprendían el peso de una corona, el dolor de la guerra y la importancia de un futuro para sus pueblos. Una de esas cartas, dirigida a la reina de los hititas, aún se conserva como testimonio silencioso de su papel en la diplomacia más antigua del mundo. No se trataba solo de cortesía. Nefertari negociaba, mediaba y creaba vínculos donde antes solo había odio. Se convirtió en una especie de puente entre civilizaciones. Una figura femenina, fuerte y silenciosa, capaz de transformar enemigos en aliados sin empuñar una espada. Su rol no fue simbólico ni decorativo. Participó directamente en el proceso de estabilización tras años de caos y sangre. En una época en que las mujeres eran relegadas a los muros del palacio, Nefertari cruzaba fronteras con palabras. El respeto que cosechó en otras cortes fue tan profundo como el que inspiraba en la suya. Y quizás por eso Ramsés la inmortalizó no solo por amor, sino porque sabía que Egipto debía parte de su estabilidad a ella. Porque mientras las guerras se escriben con gritos, la paz se escribe con silencio, y Nefertari supo escribir como pocas. Y así, mientras el mundo respiraba por fin con calma, su figura comenzaba a elevarse, no solo como reina, sino como arquitecta del equilibrio. Después de conquistar los espacios del poder terrenal, Nefertari cruzó una frontera aún más sagrada, la del mundo divino. Porque en el antiguo Egipto, la religión no era solo un conjunto de creencias. Era el latido del imperio. Todo, desde la crecida del Nilo hasta las decisiones del trono, se justificaba a través de los dioses. Y Nefertari, como si no le bastara con ser reina, también fue sacerdotisa. Pero no de cualquier deidad. Fue consagrada a Hathor, diosa del amor, de la fertilidad, de la música y de la realeza. También se cree que estuvo vinculada a Isis, la Madre Divina, protectora del trono y símbolo del poder femenino absoluto. ¿Qué significaba esto? Que Nefertari no solo representaba a la mujer ideal ante los ojos del pueblo, sino que era, literalmente, el puente entre los mortales y los dioses. Una figura que encarnaba la bendición del cielo sobre Egipto. En las procesiones más solemnes, cuando los templos se llenaban de incienso y las multitudes esperaban señales del más allá, ella caminaba con pasos medidos, portando símbolos sagrados, guiando rituales que unían al faraón con lo eterno. Su voz podía pronunciar plegarias, pero también decretos. Y en esos instantes, Nefertari no era esposa, ni madre, ni diplomática. Era símbolo. Era equilibrio. Era el rostro visible del favor divino. Este rol no era común. Ni siquiera muchas reinas lo ostentaban. Pero Nefertari sí. Porque en un mundo gobernado por la mitología, ella se convirtió en parte de esa mitología. Era la mediadora que recordaba al pueblo que Ramsés gobernaba por derecho, pero también por bendición. Y cuando su figura apareció tallada junto a las deidades, casi al mismo nivel que ellas, el mensaje fue claro: esta mujer no solo vivía entre los poderosos, también caminaba entre dioses. Y justo cuando la historia parecía completa, entre templos, rituales y alianzas, llega el giro que rompe las expectativas. Nefertari, con todo su esplendor, no aparece en la Biblia. Sí, como lo escuchas. En medio del relato más famoso del Antiguo Testamento, el Éxodo, las plagas, la liberación de los hebreos,
no hay mención de una reina, ni siquiera del nombre del faraón que enfrentó a Moisés. Solo se le llama el faraón. Un título. Una sombra de poder sin rostro. La mujer que estuvo a su lado, si es que estuvo alguien, permanece en el más absoluto silencio bíblico. Pero entonces, ¿de dónde surge esa imagen apasionada, intensa y casi trágica de Nefertari como amante de Moisés? De la ficción. La serie Moisés y los 10 mandamientos convirtió esa relación en un eje dramático, pero es, sin rodeos, un invento televisivo. No hay cartas, inscripciones ni registros egipcios o hebreos que siquiera sugieran que Moisés y Nefertari se conocieron. Nada. Ni una pista. Esto nos lleva a una pregunta incómoda: ¿cuánto de lo que creemos saber viene de hechos, y cuánto de un guión dramatizado? Nefertari fue real. Moisés también. Pero sus caminos, al parecer, jamás se cruzaron. El relato bíblico guarda silencio, y el mundo arqueológico tampoco los une. Entonces, al cerrar este capítulo, lo entendemos mejor: la grandeza de Nefertari no depende de una historia de amor inventada. Su legado se sostiene solo, sin necesidad de ser parte de otra leyenda. Porque a veces, la verdad, aunque menos romántica, es mucho más poderosa. Si hoy Nefertari pudiera mirarse en un espejo moderno, ¿qué vería reflejado? No la imagen idealizada de una reina de aspecto perfecto y vida de lujos, sino el peso real de lo que fue, una mujer completa en un mundo que intentó reducirla a una figura decorativa. La historia nos la ha mostrado entre columnas de templos y relieves dorados, pero su grandeza está mucho más allá del mármol y los mitos. Porque Nefertari no solo fue la esposa favorita del faraón más famoso del antiguo Egipto. Fue madre de herederos reales, estratega en la sombra, diplomática activa entre imperios y guía espiritual de una nación que creía que los dioses caminaban entre los hombres. ¿Cómo encapsular todo eso en un simple título de reina? El drama de su figura no está en una historia de amor, sino en cómo desafió el molde de su época. En un tiempo en el que las mujeres solían estar tras los muros del palacio, ella caminaba por los pasillos del poder. Escribía cartas a otras reinas, influía en tratados de paz y lideraba rituales sagrados. ¿Cuántas más como ella han quedado enterradas bajo la historia de los hombres? Y aquí viene la reflexión incómoda: ¿cuántas veces el mundo ha definido a una mujer por los hombres que la rodean? Hija de, esposa de, madre de, como si su esencia no mereciera ser contada por sí misma. Nefertari, como tantas otras, ha sido vista a través del prisma de Ramsés. Pero su legado no vive solo en sus templos, sino en la forma en que supo equilibrar el poder con la sabiduría, la espiritualidad con la diplomacia, la maternidad con la estrategia. Su influencia sobrevivió a las guerras, a los mitos bíblicos e incluso a las ficciones modernas. Y en ese espejo imaginario, tal vez lo que vería no sería su corona, sino su voz. Y como todo gran relato, también este llega a su momento más silencioso, pero no por eso menos impactante: la muerte de Nefertari. A pesar de su influencia, su poder y su cercanía al faraón más longevo de la historia egipcia, la reina de rostro sereno y espíritu indomable no vivió tanto como él. Se cree que partió de este mundo durante los primeros 25 años del reinado de Ramsés II, mucho antes de ver el ocaso de su imperio o el final de sus obras eternas. Pero Egipto no la dejó ir sin dejar una huella inmortal. Su cuerpo fue depositado en una tumba que parece más una puerta al cielo que un simple sepulcro. Se trata de la QV66, ubicada en el Valle de las Reinas. Allí, entre las montañas del desierto, el silencio se interrumpe con el eco del asombro. Y es que no se exagera cuando se dice que esta tumba es una de las más hermosas que jamás se hayan creado. Sus paredes no están marcadas por la muerte, sino por la promesa de una nueva vida. Cada rincón está cubierto por escenas pintadas con un detalle casi sobrenatural: Nefertari atravesando pruebas espirituales, enfrentando a los guardianes del más allá, guiada por deidades como Isis y Hathor. Todo extraído del Libro de los Muertos, ese manual de sabiduría antigua que enseñaba a las almas cómo navegar el inframundo. No era una despedida. Era un renacimiento.
Y lo más impresionante es que, en estas pinturas, ella no aparece como una mujer vencida por la muerte, sino como una figura majestuosa, preparada para unirse a la eternidad con la misma dignidad con la que caminó por los pasillos del poder. Ni siquiera el paso de los siglos ha borrado los colores intensos, los símbolos mágicos, los jeroglíficos que susurran oraciones perdidas al viento. Nefertari murió joven, sí. Pero su tumba no habla de una reina caída, sino de una mujer que trascendió los límites del tiempo. Una reina que fue enterrada no como esposa de un faraón, sino como una diosa por derecho propio. Allí, en la quietud del Valle de las Reinas, su legado no duerme, simplemente espera ser descubierto por quienes aún buscan la belleza detrás del silencio. Pasaron siglos. Las arenas del tiempo cubrieron templos, palacios y nombres. Las dinastías cambiaron, los imperios cayeron, y el eco del antiguo Egipto pareció perderse entre los susurros del viento del desierto. Durante más de 3000 años, la historia de Nefertari quedó sepultada, su tumba olvidada, su rostro oculto en la oscuridad del Valle de las Reinas. Pero el destino, siempre caprichoso con los grandes, tenía otros planes. En 1904, arqueólogos italianos liderados por Ernesto Schiaparelli se adentraron en las entrañas de la tierra y encontraron lo que nadie había visto en milenios, la tumba de Nefertari, aún vibrante, aún llena de vida. Lo que vieron los dejó sin aliento. No solo por el hallazgo arqueológico, sino porque allí, en medio de la piedra y el silencio, la reina había vencido al olvido. Las paredes estaban cubiertas por colores que no habían muerto. Rojos intensos, azules profundos, dorados que brillaban como si el pincel los hubiera tocado ayer. La historia de Nefertari revivió ante los ojos del mundo, y con ella, una ola de fascinación que cruzó continentes. Su imagen inspiró libros, museos, estudios, exposiciones, películas, documentales. Y no por ser la esposa de Ramsés, sino porque su figura trascendía cualquier vínculo terrenal, era el símbolo de una mujer poderosa, completa, independiente y eterna. Hoy, su rostro aparece en reconstrucciones digitales de alta tecnología. Su tumba ha sido replicada en museos para que millones puedan admirar su belleza sin dañar los originales. Cada detalle de su historia se analiza, se reconstruye, se estudia. Porque Nefertari, aún sin haber dejado palabras propias, sigue hablando. Su legado no fue una pirámide ni una guerra ganada. Fue algo mucho más difícil de alcanzar, ser recordada con admiración por miles de años, en un mundo que suele olvidar a las mujeres que construyen imperios desde las sombras. Y así termina su historia. No como una reina olvidada entre las ruinas, sino como una leyenda viva, un ícono que desafió a la muerte, al tiempo y a la historia misma. Porque cuando el mundo volvió a mirar, Nefertari seguía allí, majestuosa, inmortal. El tiempo puede quebrar columnas, desgastar esculturas y hacer que hasta las pirámides se desvanezcan bajo siglos de arena. Pero hay algo que ni los milenios pueden enterrar, el eco de una vida que marcó la historia sin necesidad de gritarla. Nefertari no fue una guerrera con espada ni una profeta que dividiera los mares. No lideró ejércitos ni escribió leyes. Su reino fue otro, el del equilibrio, la sabiduría, la paz y el arte de influir desde la elegancia, desde el silencio que transforma imperios. En un mundo donde tantas mujeres poderosas fueron reducidas a notas al pie, Nefertari se impuso como símbolo de eternidad. Y no por capricho del azar, sino por lo que representó, una figura que navegó con inteligencia la política, que fue devota sin caer en la sumisión, y que construyó un legado sin buscar protagonismo. No necesitó estar en la Biblia para quedar inscrita en la memoria colectiva. Mientras otros nombres fueron exaltados por leyendas, el suyo resurge de los pigmentos que aún vibran en su tumba, como si se negara a morir del todo. En los templos, en las cartas diplomáticas, en los rituales, en los mitos reinterpretados por la cultura popular, su imagen sigue allí, oscilando entre lo humano y lo divino. Una mujer real convertida en inmortal. Y eso, para una figura que no protagonizó epopeyas bélicas ni prodigios sobrenaturales, es aún más extraordinario. Porque su historia, la verdadera, es prueba de que no hace falta encender fuegos artificiales para iluminar el mundo.
Basta con vivir con fuerza, propósito y dignidad. Así cerramos este viaje, no con un final triste, sino con una revelación. Nefertari no necesita el romanticismo de la ficción para inspirar. Su verdad, más sobria, más compleja, más humana, es infinitamente más poderosa. Y hoy, cuando su rostro emerge de las sombras del pasado para hablarnos a través del arte, nos invita a ver más allá de las leyendas, a encontrar en ella el reflejo de una grandeza que trasciende los siglos. Porque algunas historias, como la suya, nacen para no morir jamás.